El sol de Los Ángeles caía implacable sobre el lujoso asfalto de Rodeo Drive, pero para Isabel el mundo se sentía frío y gris. Abrazando a su pequeño hijo Leo, cuyo calor febril traspasaba la delgada tela de su ropa, se paró frente a la imponente fachada de Joyas Sterling. Cada fibra de su ser le gritaba que se diera la vuelta, que ese lugar no era para ella. Su ropa gastada y sus ojos cargados de noches en vela la convertían en un fantasma entre los escaparates que exhibían millones de dólares en diamantes. Pero la desesperación era un motor más potente que la vergüenza. El tratamiento de Leo costaba una fortuna que no tenía, y el anillo que apretaba en su mano era su última esperanza. Al entrar, el silencio helado la recibió. Un hombre de traje impecable y mirada gélida, Ricardo Sterling, la escaneó de arriba a abajo. Con un gesto de desdén, Isabel le mostró la joya. Él apenas la miró. «No compramos basura», espetó, su voz cortante como un cristal roto. «Por favor, salga de mi tienda». La humillación golpeó a Isabel con la fuerza de una bofetada, pero la mirada suplicante en sus ojos solo encontró un muro de arrogancia. No podía saberlo, pero en ese preciso instante, un destino implacable había comenzado a girar. Lo que pasó después lo cambiaría todo para siempre. Isabel salió de la tienda, con las crueles palabras de Sterling resonando en sus oídos. Las lágrimas se mezclaron con el sudor en su rostro mientras apretaba a Leo contra su pecho. El anillo, una pieza de oro envejecido con una piedra azul profundo que siempre había estado en su familia, se sentía pesado en su palma, un símbolo de su fracaso. Había pertenecido a su abuela y a la madre de su abuela antes que ella, un legado de mujeres fuertes que, como ella, habían enfrentado la vida con la cabeza en alto. Pero ahora esa herencia había sido catalogada como basura. La enfermedad de Leo había consumido sus ahorros. Su trabajo de medio tiempo como camarera apenas cubría el alquiler de su pequeño apartamento en un barrio olvidado por el glamour de la ciudad. Los médicos habían sido claros. Sin un nuevo tratamiento experimental, el tiempo de su hijo se agotaba. Por eso había llegado a Rodeo Drive, con la ingenua esperanza de que la reliquia familiar pudiera valer lo suficiente para comprar un milagro. Mientras tanto, dentro de la opulenta joyería, Ricardo Sterling se alisaba la corbata, satisfecho de haber despachado rápidamente a la indigente. Para él, el prestigio lo era todo. Su clientela era la élite de Hollywood, magnates y herederos. La apariencia de su tienda y de quienes entraban en ella era un reflejo de su propio éxito. No podía permitir que la pobreza manchara el brillo de sus diamantes. Sterling creía firmemente que el valor de una persona se medía por su cuenta bancaria y su apariencia. Consideraba la pobreza como una especie de fracaso moral, una falta de ambición que le resultaba ofensiva. La mujer y su anillo sin chiste no eran más que una molestia, una mancha en la perfección de su día. Volvió a pulir un collar de diamantes con un paño de seda, borrando el recuerdo de la mujer de su mente tan fácilmente como limpiaba una huella dactilar. No tenía tiempo para historias tristes. Tenía una cita importante con el doctor Alistair Finch, uno de los gemólogos más respetados del mundo, que venía desde Londres para autenticar una tiara que perteneció a la realeza europea. La visita de Finch era un golpe de prestigio que consolidaría a Joyas Sterling como la mejor joyería de la costa oeste. La ironía del destino estaba a punto de manifestarse de la forma más brutal, pues la verdadera joya, de valor incalculable, no estaba en su caja fuerte, sino en el bolsillo de la mujer que acababa de humillar. Un antiguo secreto, dormido durante generaciones, estaba a punto de despertar y hacer que el arrogante mundo de Ricardo Sterling se desmoronara por completo, enseñándole que el verdadero valor, a menudo, es invisible a los ojos de los soberbios. El doctor Alistair Finch era un hombre mayor, de modales suaves y ojos que brillaban con la pasión de una vida dedicada a las gemas. A diferencia de Sterling, para quien las joyas eran un símbolo de estatus y riqueza, para Finch eran cápsulas del tiempo, testigos silenciosos de la historia humana. Llegó a la tienda y saludó a Ricardo con una formalidad cortés.
Mientras Sterling presumía de sus piezas más caras, Finch paseaba su mirada experta por el local, no solo observando las piedras, sino la atmósfera. Notó la tensión residual en el aire, el rastro de una emoción incómoda. «¿Todo en orden, Ricardo? Pareces un poco alterado», comentó casualmente. Sterling se rió, una risa forzada. «No es nada, Alistair. Solo tuve que lidiar con una persona fuera de lugar. Ya sabes cómo es. Gente que entra aquí pensando que cualquier baratija de su abuela es un tesoro perdido. Hay que mantener ciertos estándares». Finch frunció el ceño ligeramente. «A veces, Ricardo, los tesoros más grandes se esconden a simple vista, en los lugares y las manos más inesperadas. La historia tiene un curioso sentido del humor». Sterling desestimó el comentario con un gesto. Para él, la historia solo importaba si venía con un certificado de autenticidad y un precio de 6 cifras. Su arrogancia le impedía ver la profunda verdad en las palabras del gemólogo. Mientras los dos hombres hablaban, Isabel llegaba a su pequeño apartamento. El viaje en autobús había sido una tortura, sintiendo las miradas de lástima de los otros pasajeros. Dejó a Leo dormido en su cuna y se sentó en el borde de su cama gastada, sintiendo el peso del mundo sobre sus hombros. Miró el anillo. ¿Realmente era basura? Su abuela siempre le había dicho que lo cuidara, que representaba la sangre de reyes olvidados. Una frase que Isabel siempre había tomado como una de las tantas leyendas románticas de la anciana. Ahora, esas palabras sonaban como una burla cruel. Abrió un viejo baúl de madera que contenía las pocas pertenencias de su madre y su abuela. Buscaba cualquier cosa, otro objeto que pudiera vender, una fotografía, un recuerdo que pudiera convertirse en dinero para la medicina de Leo. Sus manos encontraron un pequeño sobre amarillento en el fondo, atado con una cinta de seda descolorida. Dentro había una carta escrita en una caligrafía elegante y antigua, y un documento doblado con un sello de cera. Nunca antes había visto ese sobre. Con manos temblorosas comenzó a leer la carta, sin saber que las palabras escritas en esa frágil página estaban a punto de reescribir su identidad y su futuro. De vuelta en la joyería, el doctor Finch examinaba la tiara con su lupa, pero su mente seguía dándole vueltas a la conversación con Sterling. Había algo en el desdén de Ricardo que le había inquietado profundamente. Como historiador de gemas, sabía que muchas de las joyas más importantes de la historia se habían perdido tras revoluciones y exilios, terminando en manos de familias que desconocían por completo su procedencia. Para pasar el tiempo mientras Sterling atendía una llamada, Finch tomó uno de los libros de referencia de la estantería, un pesado volumen sobre las joyas perdidas de las casas reales europeas. Lo abrió en una página al azar y se quedó helado. Allí, en un detallado dibujo a tinta del siglo XVIII, estaba un anillo que le heló la sangre. La descripción hablaba de una pieza legendaria, conocida como la Estrella de Asturias, un zafiro único por su corte y color, que se creía perdido para siempre tras la caída de una antigua monarquía. Un sudor frío recorrió la espalda de Alistair. No podía ser, pero la imagen era inequívoca. Era una corazonada, una locura, pero tenía que preguntar. Cuando Sterling terminó su llamada, Finch lo miró con una intensidad que lo desconcertó. «Ricardo», dijo con la voz grave, «¿cómo era exactamente el anillo de esa mujer que echaste de tu tienda?» Ricardo Sterling se encogió de hombros, molesto por la insistencia del gemólogo en un tema tan trivial. «No lo sé, Alistair, una baratija. Era un anillo de oro viejo, algo tosco, con una piedra azul, nada especial. Probablemente un trozo de vidrio de color». Pero mientras describía la joya, la imagen se formaba en su mente con una claridad que lo inquietó. Recordó el azul profundo, casi hipnótico de la piedra, un color que no era común. El doctor Finch palideció. La piedra tenía un pequeño corte en forma de estrella casi imperceptible en una de sus facetas, preguntó. Su voz apenas un susurro. Sterling frunció el ceño, haciendo memoria. Recordó haber visto un destello peculiar cuando la luz golpeó la gema, pero lo había atribuido a un defecto. «Sí, creo que sí. ¿Cómo lo sabes?» El doctor Finch no respondió. Simplemente giró el libro y se lo mostró. La sangre abandonó el rostro de Ricardo Sterling.
El dibujo era idéntico. La descripción debajo hablaba de un valor incalculable, no solo por la gema, sino por su procedencia histórica. La basura que había despreciado era una de las joyas más buscadas del mundo. Se apoyó en el mostrador de cristal, sintiendo que las piernas le fallaban. «No, no puede ser», balbuceó. «Sí, puede ser», exclamó Finch, su calma profesional reemplazada por una agitación febril. «Ricardo, idiota, acabas de echar de tu tienda a la posible heredera de la Casa de Borbón Asturias. Ese anillo es la llave de un linaje perdido». La magnitud de su error golpeó a Sterling con la fuerza de un tren de carga. No se trataba solo de dinero. Su reputación, construida con tanto esmero durante décadas, estaba a punto de ser aniquilada. La historia sería su ruina. El joyero clasista que confundió una reliquia real con basura y humilló a su dueña. Sería el hazmerreír del mundo de la alta joyería. El pánico se apoderó de él. «Tenemos que encontrarla», dijo, con la voz temblorosa. «Ahora». Salió corriendo de detrás del mostrador, gritando órdenes a sus empleados, su fachada de arrogancia hecha añicos, revelando al hombre aterrorizado que había debajo. Alistair Finch lo observaba, una mezcla de ira y lástima en su mirada. La lección que estaba a punto de aprender Sterling sería brutal, pero quizás, solo quizás, lo convertiría en un ser humano. Mientras tanto, en su humilde apartamento, Isabel terminaba de leer la carta de su tatarabuela, una duquesa exiliada. Las palabras confirmaban la leyenda familiar. Ella era la última descendiente, y el anillo era la prueba de su sangre. La carta narraba una historia de escape, de nobleza perdida y de un amor que trascendió la tragedia. Explicaba que la familia había huido de Europa con lo poco que pudieron salvar, cambiando sus nombres y viviendo en el anonimato para protegerse. El anillo, la estrella de Asturias, era el último vínculo con su pasado, un recordatorio silencioso de quiénes eran. Isabel sostenía el papel antiguo, las lágrimas cayendo sobre la tinta desvanecida. No eran lágrimas de tristeza, sino de una abrumadora revelación. Su vida entera, su lucha, su sentimiento de no pertenecer a ninguna parte, de repente cobraban sentido. No era solo una madre soltera en apuros, era la guardiana de un legado. El documento adjunto era un certificado de nacimiento de su abuela, con los nombres y títulos nobiliarios de sus antepasados. La basura de Sterling era su historia, su identidad. Miró a su hijo Leo, que dormía plácidamente, y por primera vez en meses sintió una oleada de poder. No se trataba de riqueza, sino de dignidad. Ya no era una víctima, era una luchadora. Y ahora tenía la fuerza de generaciones de reyes y reinas corriendo por sus venas. No necesitaba la validación de un hombre como Sterling, necesitaba salvar a su hijo, y ahora sabía que tenía el poder para hacerlo. La búsqueda de Isabel se convirtió en una operación frenética y desesperada. Ricardo Sterling, consumido por el pánico, movilizó todos sus recursos. Contrató a un equipo de investigadores privados, ofreciendo una recompensa astronómica por cualquier información sobre una mujer joven con un niño pequeño que hubiera estado en Rodeo Drive. El Dr. Finch, por su parte, contactó a sus colegas historiadores y expertos en genealogía, intentando rastrear cualquier posible descendiente de la Casa de Borbón Asturias en Los Ángeles. La ironía era cruel. El hombre que había echado a Isabel por su apariencia ahora gastaba una fortuna para encontrarla. Cada hora que pasaba sin noticias aumentaba la angustia de Sterling. Se imaginaba los titulares, la burla de sus competidores, la pérdida de sus clientes más prestigiosos. Su imperio de cristal estaba a punto de hacerse añicos por su propio prejuicio. Ya no dormía, apenas comía. La imagen de los ojos tristes y suplicantes de Isabel lo atormentaba día y noche. La humillación que le había infligido se le devolvía multiplicada por 1000. Se dio cuenta, de la manera más dura posible, de que su juicio superficial no solo había sido cruel, sino catastróficamente estúpido. El valor que tanto presumía conocer le había pasado por delante y lo había llamado basura. Mientras Sterling se hundía en su propia pesadilla, Isabel vivía la suya.
La condición de Leo había empeorado. Los médicos del hospital público le dijeron que no había mucho más que pudieran hacer. Necesitaba ser trasladado a una clínica especializada para recibir el tratamiento experimental, pero el costo era prohibitivo. Isabel se sentó junto a la cama de su hijo, sosteniendo su pequeña mano, sintiéndose completamente impotente. La carta y el anillo le habían dado una nueva perspectiva, pero no podían pagar las facturas médicas. ¿De qué servía ser descendiente de la realeza si no podía salvar a su propio hijo? La desesperación volvió a apoderarse de ella. Pensó en volver a la joyería, no para vender el anillo, sino para enfrentar a Sterling, para mostrarle la carta y restregarle su error en la cara. Pero desechó la idea. No quería su dinero manchado de humillación. Su orgullo, el único tesoro que le quedaba, era más fuerte. Decidió buscar una segunda opinión, acudir a otro experto, alguien que pudiera valorar el anillo por su historia y no solo por su apariencia. Quizás, solo quizás, encontraría a alguien con la sabiduría y la compasión que a Ricardo Sterling le faltaban. Se aferró a esa pequeña llave de esperanza, el último recurso de una madre al borde del abismo. Los investigadores de Sterling finalmente tuvieron una pista. Una cámara de seguridad de una tienda cercana había captado a Isabel subiendo a un autobús. Rastreando la ruta del autobús y mostrando la foto de Isabel a los conductores, lograron acotar la búsqueda a un barrio específico en el este de Los Ángeles. La noticia llegó a Sterling en mitad de la noche. Sintió una mezcla de alivio y terror. Estaba cerca. Pronto tendría que enfrentarse a la mujer que había despreciado. Pero esta vez no sería desde la altura de su mostrador de mármol, sería de rodillas, suplicando su perdón. El doctor Finch insistió en acompañarlo. «Tú provocaste esta herida, Ricardo», le dijo con severidad, «pero yo soy el único que puede ayudar a sanarla. Esta mujer necesita la verdad de un historiador, no las súplicas de un comerciante aterrorizado». Sterling asintió, derrotado. Por primera vez en su vida se sentía pequeño, insignificante. El viaje hacia el humilde barrio de Isabel fue el más largo de su vida, un peregrinaje hacia su propia redención o su condena final. El destino, con su agudo sentido de la justicia poética, estaba a punto de cerrar el círculo. Llegaron al modesto edificio de apartamentos justo cuando Isabel salía, con el rostro marcado por la preocupación. Se dirigía al hospital habiendo recibido una llamada urgente. Al ver a Ricardo Sterling y al doctor Finch en la acera, se detuvo en seco. Su primer instinto fue de ira. ¿Qué hacía ese hombre aquí? ¿Había venido a humillarla más? Sterling dio un paso adelante, su costoso traje fuera de lugar en el entorno desgastado. Su rostro ya no era arrogante, sino una máscara de desesperación y arrepentimiento. «Señorita, por favor», comenzó, su voz temblorosa, «he cometido un terrible error, el más grande de mi vida». Isabel lo miró con frialdad. «Un error fue venir aquí. Déjeme en paz». Intentó pasar, pero el doctor Finch se interpuso suavemente. «Por favor, escúchenos. No se trata de él», dijo, señalando a Sterling con un gesto de desdén. «Se trata de usted y de su anillo. Se trata de su historia». La sinceridad en la voz del anciano la hizo dudar. Fue entonces cuando Alistair Finch le reveló la verdad, no como una tasación, sino como una lección de historia. Le habló de la estrella de Asturias, del linaje perdido y del increíble valor histórico y monetario del anillo que ella poseía. Le confirmó todo lo que la carta insinuaba. Isabel era, sin lugar a dudas, la heredera de una de las casas nobles más antiguas de Europa. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el video. Isabel escuchaba, atónita, mientras la realidad de sus orígenes se asentaba en su mente. No era un cuento de hadas de su abuela, era una verdad documentada, confirmada por uno de los mayores expertos del mundo. Miró a Sterling, que ahora parecía una figura patética, encogida por la vergüenza. Yo le pido perdón», balbuceó él. «Fui un necio, un arrogante. Juzgué su valor por su ropa y no vi la realeza que tenía delante. Haré lo que sea para enmendarlo, lo que sea». De repente, el celular de Isabel sonó. Era el hospital. La voz de la enfermera era urgente. El estado de Leo era crítico.
El mundo de la realeza y los anillos perdidos se desvaneció. Solo importaba su hijo. Las lágrimas brotaron de sus ojos. «Mi hijo se está muriendo», sollozó cayendo de rodillas. La noticia demasiado pesada para soportarla. El doctor Finch y Sterling la miraron, el drama humano superando por completo el valor de cualquier joya. En ese momento de vulnerabilidad absoluta, la verdadera prueba de carácter para todos ellos acababa de comenzar. La riqueza recién descubierta de Isabel no significaba nada si no podía salvar lo que más amaba. Ricardo Sterling, al ver el dolor puro de Isabel, sintió que algo se rompía dentro de él. Por primera vez, su preocupación no era por su reputación o su dinero, sino por el sufrimiento de otra persona. Una oleada de empatía, una emoción que había mantenido enterrada bajo capas de cinismo, lo inundó. Sin pensarlo 2 veces, actuó. «Vamos al hospital, ahora», dijo con una autoridad renovada, pero esta vez era la autoridad de alguien que quiere ayudar, no dominar. «Yo me encargo de todo. Su hijo tendrá a los mejores médicos del mundo. Es mi responsabilidad. No, es mi deber». Sacó su teléfono y comenzó a hacer llamadas, movilizando su red de contactos poderosos, no para salvarse a sí mismo, sino para salvar a Leo. El doctor Finch ayudó a Isabel a levantarse, ofreciéndole no solo su brazo, sino la promesa de que no estaba sola. En la limusina de Sterling, camino al hospital, el silencio era denso. Isabel, Sterling y Finch, 3 personas de mundos completamente diferentes, unidas por una joya y ahora por la frágil vida de un niño. El destino les había puesto una prueba final, una que definiría quiénes eran realmente, más allá de los títulos, la riqueza o la apariencia. La llegada al hospital fue un torbellino de acción. Ricardo Sterling, haciendo uso de su inmenso poder e influencia, logró lo que parecía imposible. En cuestión de 1 hora, un equipo de especialistas de renombre, incluido el director de la clínica pediátrica más prestigiosa del país, estaba en el hospital, evaluando a Leo. El niño fue trasladado de inmediato a una suite de cuidados intensivos privados, equipada con la tecnología más avanzada. Isabel observaba todo como en un sueño, incapaz de procesar la velocidad de los acontecimientos. El hombre que la había humillado por la mañana se había convertido en el ángel guardián de su hijo por la noche. No entendía sus motivaciones, pero en ese momento no importaba. Lo único que importaba era la pequeña mano de Leo aferrada a la suya y el pitido constante de los monitores que indicaban que aún estaba luchando. El doctor Finch se quedó a su lado, ofreciéndole un consuelo silencioso y paternal. Le hablaba en voz baja sobre la historia de su familia, sobre la resiliencia de sus antepasados, dándole la fuerza que necesitaba para no derrumbarse. Le aseguró que, independientemente del resultado, él se encargaría de que su herencia fuera protegida y su futuro asegurado. Sterling, por su parte, no se apartó del hospital. Pasó la noche en la sala de espera, bebiendo café de máquina y haciendo llamadas. Por primera vez en décadas, no estaba cerrando un trato ni planeando una fiesta lujosa. Estaba coordinando cuidados médicos, hablando con administradores de hospitales y asegurándose de que cada necesidad de Isabel y Leo fuera cubierta. Los empleados del hospital lo miraban con curiosidad. El famoso joyero de Rodeo Drive, conocido por su elitismo, sentado en una silla de plástico, con la corbata aflojada y una expresión de genuina preocupación en el rostro. Era una transformación tan radical que parecía increíble. Durante las largas horas de espera, tuvo tiempo de reflexionar sobre su vida. Se dio cuenta de la vacía que había sido su existencia, persiguiendo el brillo del oro y los diamantes mientras ignoraba el brillo mucho más valioso del espíritu humano. La vulnerabilidad de Isabel y la fragilidad de la vida de su hijo le habían mostrado un espejo de su propia pobreza espiritual. Se sintió profundamente avergonzado, no solo por su comportamiento hacia Isabel, sino por el hombre en el que se había convertido. Al amanecer, uno de los especialistas salió a dar noticias. La intervención había sido un éxito. Habían logrado estabilizar a Leo y el tratamiento experimental estaba comenzando a hacer efecto. El camino sería largo, pero por primera vez había una esperanza real de recuperación.
Isabel rompió a llorar, esta vez de puro alivio. Abrazó al Dr. Finch con una gratitud que las palabras no podían expresar. Luego vio a Sterling, de pie en un rincón, observándolos con una expresión de humildad. Se acercó a él lentamente. «Gracias», dijo, su voz aún temblorosa. «Salvaste la vida de mi hijo». Ricardo negó con la cabeza, sus ojos enrojecidos por la falta de sueño y la emoción. «No, Isabel, tu hijo me salvó la vida a mí. Me enseñó lo que realmente significa ser rico». En ese momento, en el pasillo esterilizado de un hospital, lejos del glamour de Rodeo Drive, se forjó un improbable vínculo. Un vínculo basado no en la transacción, sino en la transformación, la gratitud y la redención. La prueba del destino había sido superada, y todos habían emergido de ella cambiados para siempre. Los días siguientes se convirtieron en semanas. Leo respondía maravillosamente al tratamiento, y su risa comenzó a llenar de nuevo la habitación del hospital, la melodía más dulce para los oídos de Isabel. Con la ayuda del Dr. Finch, Isabel comenzó a navegar por las complejidades de su nueva identidad. Abogados, historiadores y funcionarios de consulados europeos la visitaban, confirmando su linaje y gestionando la recuperación de parte del patrimonio familiar que se creía perdido. La noticia, inevitablemente, se filtró a la prensa. La historia de la princesa perdida encontrada en Los Ángeles y el papel del joyero, que casi la deja ir, se convirtió en una sensación mundial. Sin embargo, Isabel manejó la atención de los medios con una gracia y dignidad que asombró a todos, demostrando que la nobleza no era solo una cuestión de sangre, sino de carácter. Rechazó las ofertas para escribir libros sensacionalistas o protagonizar películas. Su única prioridad era su hijo y construir una nueva vida basada en los valores que realmente importaban. La estrella de Asturias permaneció en una caja de seguridad, no como una fuente de riqueza, sino como un símbolo de su herencia y de la increíble vuelta que había dado su destino. Para Ricardo Sterling, la tormenta mediática fue brutal. Tal como había temido, su reputación quedó hecha trizas. Sus competidores se deleitaron con su caída, y muchos de sus clientes de la alta sociedad le dieron la espalda, avergonzados de asociarse con él. Su negocio se desplomó, pero, sorprendentemente, a Sterling no le importaba como antes. La experiencia lo había cambiado de una manera fundamental. Vendió su ostentosa mansión en Beverly Hills y liquidó gran parte de su inventario de joyas. Con ese dinero y en un acto de redención pública, estableció la Fundación Leo de Asturias, una organización benéfica dedicada a proporcionar tratamiento médico de vanguardia a niños de familias sin recursos. Le pidió a Isabel que presidiera la fundación, dándole el control total. «Es tu legado, Isabel», le dijo. «Tú sabes lo que es luchar. Tú puedes hacer el verdadero bien con esto». Era su forma de pedir perdón, no con palabras, sino con acciones duraderas. Quería que el nombre de Sterling, que había sido sinónimo de arrogancia, se asociara ahora con la esperanza y las segundas oportunidades. Isabel aceptó. Vio en la fundación la oportunidad perfecta para honrar su pasado y dar un propósito a su futuro. Podría usar su increíble historia para ayudar a innumerables familias que estaban pasando por la misma desesperación que ella había conocido. El Dr. Alistair Finch se convirtió en un querido amigo de la familia y miembro del consejo de la fundación, un abuelo honorario para el pequeño Leo. La relación entre Isabel y Ricardo se transformó en una de respeto mutuo y un propósito compartido. Él nunca dejó de sentirse avergonzado por su comportamiento inicial, pero ella, con su inmensa capacidad de perdón, lo vio no como el hombre que la humilló, sino como el hombre que aprendió de su error de la manera más profunda. El destino los había unido de una forma extraña y dolorosa, pero el resultado fue un poderoso testimonio del poder de la redención. Ambos aprendieron que las joyas más valiosas no son las que se usan en el dedo, sino las que se llevan en el corazón, la compasión, la humildad y la capacidad de ver la realeza en cada ser humano sin importar su apariencia.
Con el paso de los años, la Fundación Leo de Asturias se convirtió en un faro de esperanza a nivel mundial. Bajo el liderazgo de Isabel, ayudó a miles de niños a acceder a tratamientos que les salvaron la vida. La historia de Isabel, contada en sus propios términos, inspiró a millones de personas. No era la historia de una princesa que encontraba su castillo, sino la de una madre que movió el mundo para salvar a su hijo, y que en el proceso encontró su verdadero poder para cambiar el mundo para mejor. Se convirtió en una filántropa respetada y una voz influyente en la defensa de la salud infantil, utilizando su plataforma para dar visibilidad a quienes, como ella una vez, se sentían invisibles. El pequeño Leo creció sano y fuerte, consciente de su increíble historia pero educado con los pies en la tierra, aprendiendo de su madre que el mayor privilegio no era un título nobiliario, sino la oportunidad de servir a los demás. El anillo, la estrella de Asturias, finalmente fue prestado a un museo, donde su historia podía ser compartida con el mundo, un recordatorio tangible de que los tesoros pueden yacer ocultos en los lugares más humildes. Ricardo Sterling encontró una paz que la riqueza nunca le había dado. Se retiró del negocio de la joyería y dedicó su tiempo y lo que quedaba de su fortuna a apoyar la fundación. A menudo se le veía trabajando como voluntario en los eventos, lejos de los focos, simplemente ayudando donde se le necesitaba. Encontró más satisfacción en organizar una recaudación de fondos para un nuevo ala del hospital que en vender un diamante de 10 quilates. Su transformación fue completa y genuina. Se convirtió en un amigo cercano de Isabel y en una figura constante en la vida de Leo, enseñándole a jugar al ajedrez y contándole historias, no de joyas, sino de la importancia de la bondad. Muchos de sus antiguos colegas nunca entendieron su cambio, pero a Ricardo ya no le importaba su opinión. Había aprendido que ser valorado por la gente correcta, por las razones correctas, era infinitamente más gratificante. Su relación con Isabel se convirtió en una leyenda silenciosa en los círculos filantrópicos, la prueba viviente de que del error más grande puede nacer la redención más hermosa. El doctor Alistair Finch, ya en su vejez, a menudo visitaba a Isabel y a Leo. Se sentaba en el jardín de su casa, una residencia cómoda pero no ostentosa, y veía a Leo correr sano y feliz. En esos momentos pensaba en la increíble cadena de eventos que los había llevado a todos hasta allí. Un anillo, un libro, una corazonada. El destino, reflexionaba, era como la gemología. A veces hay que mirar más allá de la superficie rugosa y sin pulir para descubrir la gema impecable que se esconde en el interior. La historia de Isabel, Ricardo y Leo era una de esas gemas raras y preciosas. Una historia que demostraba que los juicios superficiales nos ciegan a la verdadera belleza y valor del mundo. Demostraba que la empatía es la herramienta más poderosa para pulir el alma humana y que, al final, el amor de una madre y la capacidad de un hombre para admitir su error y cambiar eran tesoros mucho más incalculables que cualquier joya perdida de la realeza. El legado no estaba en el oro ni en los títulos, sino en la bondad que sembraron en el mundo. La vida de Isabel floreció, llena de propósito y amor. La Fundación Leo de Asturias no solo salvó vidas, sino que cambió la forma en que el mundo veía la filantropía, dándole un rostro humano y una historia de resiliencia. Ricardo Sterling encontró su redención no en el perdón de los demás, sino en sus propias acciones, demostrando que un corazón puede cambiar. Juntos crearon un legado mucho más valioso que cualquier corona. Esta historia los ha emocionado sobre cómo el verdadero valor de una persona nunca debe medirse por su apariencia. Si ustedes también creen que la empatía es nuestra mayor riqueza, que la dignidad no tiene precio y que las segundas oportunidades pueden transformar vidas, dejen un like y compartan este video. Cuéntenos en los comentarios, ¿han sufrido o presenciado alguna vez un juicio por apariencias? ¿Creen en la redención y en la capacidad de las personas para cambiar? ¿Conocen historias similares de justicia y humildad? Compartan sus experiencias y hagamos llegar este mensaje a la mayor cantidad de personas posibles. Suscríbanse para más historias que celebran la fuerza del espíritu humano y demuestran que la bondad es la joya más preciosa de todas. Y recuerden, no juzgues el libro por su portada, porque podrías estar ignorando una historia de reyes. Nos vemos en el próximo video con otra historia que tocará su corazón. Los amo, familia del corazón. Shine.